prisa. Sus ojos brillan en Elvira y su voz suena baja pero pisa. Habla con luces colgadas, con paredes que saben de historia. El darro no le discute. Centro Artístico, Literario y Científico de Granada. Queridos amigos, compañeros, señor presidente del Centro Artístico, señoras y señores, Gloria Fuertes tiene un poema que algunos de sus versos dicen lo siguiente: tengo que decir, ya no puedo decir, Madrid es mi tierra. Tengo que decir, Madrid es mi cemento. Y lo siento. Estos versos de Gloria Fuertes resumen, creo, todo lo que hoy vamos a hablar aquí, oyendo al profesor Barrios Rosúa. Rafael Morales fue un poeta de mediados del siglo XIX, un gran poeta, desconocido lamentablemente, pero que les recomiendo a todos ustedes. Él tiene un libro que se llama Canción sobre el asfalto, y en ese libro se colecciona un soneto titulado La acacia cautiva. El primer cuarteto y el último terceto de este soneto de Rafael Morales dice así: cercada por ladrillos y cemento, por asfalto, carteles y oficinas, entre discos de luz, entre bocinas, una acacia cautiva busca un viento. Busca la presurosa golondrina, no la brutal tristeza del ladrillo que finge roja sangre en cada esquina. La brutal tristeza del ladrillo, nos dice este gran poeta que fue Rafael Morales. La codicia salvaje, la brutal especulación urbanística, la indiferencia de la población han convertido nuestras ciudades, playas, piedemontes, paisajes en una masa asfixiante de piedra, y se ha llevado por delante buena parte de los preciosos paisajes que también son patrimonio. El paisaje también es patrimonio. Nos duelen las brutalidades urbanísticas, los atentados paisajísticos que se han perpetrado desde hace muchas décadas por toda España. Y siguen, sin excepción, pero especialmente nos duele, digo sin excepción, en cualquier lugar de España, ciudad, pueblo, paisaje, pero especialmente en aquellas ciudades o pueblos que, como Granada, alguna vez fueron especialmente bellas. La pintora y escritora María Vázquez viajó a Granada en los años 80 del siglo XIX. Escribió un precioso diario, y en ese diario escribía María Vázquez que la vista de Granada era una sucursal del paraíso, dice ella textualmente. Y ante la contemplación de la vega desde las terrazas de la Alhambra, escribió en su diario que Granada era la tierra más maravillosa del mundo, que solo le faltaba el mar para ser la tierra más maravillosa del mundo. Lo que veía María Vázquez hacia 1881-82 era un mar verde, el mar verde de la Vega. Si María Vázquez viera ahora ese mismo panorama, vería una charca infame de brutal tristeza del ladrillo. Tenemos hoy en el Centro Artístico el placer de recibir a Juan Manuel Barrios Rosúa. Muchas gracias, Juan Manuel, por aceptar nuestra invitación. Conocido de todos, por tanto no me voy a extender. Profesor de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura, una referencia en estos temas,
como una referencia es su libro Guía de la Granada desaparecida, que tiene, si no me equivoco, Juan Manuel, que 4 o 5 ediciones, continuamente. Es una auténtica referencia que cualquier granadino debe conocer y leer. Guía de la Granada desaparecida. Muchísimas gracias, querido público, por acudir al Centro Artístico, y vamos a oír encantados la disertación de Juan Manuel Barrio Rozúa. Muchas gracias a todos. Bien, al fondo, regular. No sé cómo hacerlo así, ¿se me escucha mejor? Bien, vamos. Bien, pues agradezco al Centro Artístico que me invita a esta charla. Mi especialidad es la definición del patrimonio de Granada. Todo hay que decirlo, desde que hice mi tesis doctoral, que iba sobre la desamortización de Mendizábal y sus consecuencias en el patrimonio urbanístico. Más tarde investigué los sucesos anticlericales, iconoclastas en la Segunda República, en fin. Pero en general he estudiado toda la historia de la ciudad, y esta charla pues la enmarco en la promoción de este libro que publiqué hace poco tiempo, antes del verano, del cual ya hice una presentación, aunque aquí no voy a repetir ni una sola palabra de aquella ocasión. Me voy a referir en esta charla, el tema que me dieron, un tema sadomasoquista, como pueden comprobar, ¿no? Eso queda ahí totalmente en evidencia. Cuando me dieron el título, pues pensé en entrar en el periodo en el que no solo se destruye patrimonio, porque el patrimonio se puede destruir mucho en la desamortización de Mendizábal, patrimonio conventual, sino cuando se destruye patrimonio y se destruye paisaje. Y ese es el periodo más oscuro de la historia de la ciudad de Granada, que se desarrolla entre el año 1959 y el año 1977, que es el periodo del desarrollismo, pues que los que aquí presentes pues han vivido, jovencitos, yo lo viví como niño, y que, bueno, pues dejaría una huella en la ciudad. Yo voy a dar una charla que no va a ser una causa general contra personas concretas, es una época, es un ambiente, es una tendencia. Hubo sitios que lo sufrieron más, sitios que lo sufrieron menos, fue un fenómeno europeo. En Italia hubo más frenos, en España no los hubo. El resultado pues fue, en el caso de la ciudad, pues una destrucción tremenda, irreversible, y que ya marcó la futura evolución de la ciudad. Bueno, pues a ello dedico un capítulo de este libro, lo he releído esta tarde. Ha soportado la relectura, a los autores releer algo pues, romántico, siempre encontramos cosas, bueno, la ha superado todavía, puedo leerlo sin llevarme las manos a la cabeza, y lo que va a tener esta charla sobre todo pues, va a ser más datos y un aparato gráfico bastante completo y amplio, ¿no? Se podría apagar esta luz, quizás se viera mejor la diapositiva. Va a haber mucho material gráfico. La charla será seguramente larga y deprimente. Eso está avisado, de la época romántica. Es una pintura hecha desde lo que hoy es el Serrallo, Bola de Oro Nueva. Pues podemos ver Granada ahí con esa bellísima caída desde el convento de los mártires, aquí ubicado, todo el barrio del Ralejo, la ciudad con sus iglesias, marcando el perfil, y esta bellísima ermita del Santo Sepulcro, la ermita barroca más atractiva que tenía la ciudad, edificada en el siglo XVII, ¿no? Si vemos esta otra imagen que yo mismo tomé hace ya bastantes años, en el año 1994, justamente cuando empezaba a hacer mi tesis doctoral y me adentraba en estos temas, pues pueden ver que el cambio pues ha sido un cambio no precisamente a mejor en lo que se refiere a estética y paisaje. Otra cosa son las condiciones de vida que hoy disponemos, las instalaciones, en fin, que son incomparablemente mejores que las que pudiera haber en ese tiempo. Pero observamos pues todo el destrozo que ha sufrido el río Genil con la edificación de todos estos grandes bloques, o como el llamado barrio de la Bolilla hoy en día pues ha invadido toda esa ladera con esa arquitectura tan sumamente mediocre. La cosa ha ido a peor en el sentido en que pues aquí ha surgido la Torre de San Lázaro, rompiendo el perfil, que no estaba mal del todo en la ciudad histórica. Disculpa que interrumpe. ¿Podrías poner el micrófono, hablarle al micrófono?
Se ha abierto también esta ventana, no sé si se Sí, oye. pero de- Lo ha hecho a propósito. si le habla al micrófono, es Perfecto. como te podrán oír en toda la sala. Bueno, pues de cómo se ha llegado a esto, de cómo hemos pasado de esto a esto, pues va a versar esta charla fundamental. Lo primero que hay que indicar es que Granada es una ciudad que va a sufrir un crecimiento demográfico muy importante. Ahora lo vamos a ver en planos. Es una ciudad que al empezar el siglo XIX tenía unos 50.000 o 55.000 habitantes. Eso al empezar el siglo XIX, al acabarlo, pues andaba por los 70.000. Pero la superficie de la ciudad no había crecido. La ciudad siguió creciendo. En 1940, pues pueden ver, tenía considerablemente más habitantes y así sigue sin crecer en todo momento. La ciudad va a empezar su crecimiento en 1960 de una forma absolutamente desbordada. Vamos a verlo en imágenes. Este es el mapa topográfico de Dalmau. En él pueden observar que aquí está el convento de Gracia, Plaza de Gracia, límite entonces de la ciudad por esta parte, por la parte occidental. Aquí pueden ver el río Genil con todas sus vegas, y al norte de la ciudad pues ven ahí un monasterio de la Cartuja aislado. La ciudad pues se acaba básicamente aquí en ese barrio que había junto al Hospital Real, ¿no? Si nos vamos a 1940, pues básicamente tenemos la misma superficie urbana, solamente que viven triple de personas en ese espacio arquitectónico. Aquí está la Plaza de Gracia, se ha hecho el camino de Ronda, que en ese momento todavía no es más que una vía que atraviesa la Vega sin construcciones a sus lados. Vemos al otro lado del río Genil, Vega, y al norte pues han surgido algunos edificios. Aquí sí hubo un amago de ensanche, se construyó el estadio de fútbol, se construyó el hospital clínico, la plaza de toros nueva, la tercera plaza de toros de la ciudad. Aquí hubo un poquito más de construcción, pero aún así podemos ver que la ciudad básicamente tiene la misma superficie que 150 años antes. La razón, pues había un rentismo en la población, una clase rentista, unos casatenientes, una expresión que se utiliza cada vez más en historiografía, que veían con recelo todo ensanche de la ciudad. Pensaban que el ensanche de la ciudad iba a desvalorizar sus propiedades, y como esa población era la que tenía más influencia en el ayuntamiento, donde había un sufragio censitario que evitaba que se pudiera presentar cualquier persona, solamente los que tenían cierta renta per cápita podían acceder a los cargos electos y votar, etcétera, etcétera. Pues había un círculo vicioso que tenía la ciudad encerrada en esa superficie, repito, por miedo a una devaluación. Hay que añadir además que la tierra agrícola tenía un valor muy grande en aquellos tiempos que no iba a tener, que iba a perder con el paso del tiempo. Si ya nos situamos en el arranque del desarrollismo, seguimos viendo que la ciudad pues todavía ha crecido poco. Ha surgido algún barrio, pero algún barrio que se ha hecho fuera de la ciudad. Como si no se quisiera mezclar. Algunos barrios obreros como el Cedín, a este lado está surgiendo también la Chana, y poco tiempo después surgirá la Virgencica, después de las inundaciones de 1963, pero todo, repito, como islotes fuera de la propia ciudad histórica, que parece ahí congelada en el tiempo, pese a que su número de habitantes crece. Por lo tanto, hay ya un primer problema gravísimo en Granada, que es el problema de la vivienda. Hay un auténtico ansia de vivienda que va a llevar, lógicamente, a que cuando se rompa ese corsé que tiene la ciudad, pues sea algo absolutamente desmedado. El resultado de romper ese corsé será una expansión caótica y generalizada de la ciudad por todas partes, menos por el Valle del Darro, que ha hecho que hoy el casco histórico de Granada pues sea esta manchita, que viene a suponer por aproximadamente una cuarta parte del total de Granada. Todo eso ha ocurrido, repito, desde 1960 hasta nuestros días, básicamente. Bien, pues para empezar a explicar un poquito todo esto, conviene acercarse al gran arquitecto e historiador de la arquitectura Fernando Chueca-Goitia, una persona que va a ser la que alce con más energía su voz contra los desmanes del desarrollismo y que se sentirá totalmente aislado, una especie de Don Quijote contra una indiferencia generalizada. En la profesión de arquitectos va a figurar el deseo de ser modernos era una expresión muy de la época, de pasar la página de la arquitectura neoimperial, del neorregionalismo, de manera que los arquitectos pensarán que hacer moderno el edificio en cualquier contexto es la opción del progreso, es la opción de la
modernidad y el contexto será olvidado. Habrá un deseo de enriquecimiento que ahora explicaremos con un poco más de profundidad y habrá una ansia de vivienda por parte de toda la población y de empleo. De manera que en este periodo las voces disonantes, las voces que ven con espanto la destrucción de la arquitectura y del paisaje de Granada van a ser voces minoritarias. Personas que, igual que Fernando Chueca a nivel nacional levantan su voz contra estos desmanes, pues a nivel local levantan su voz desesperados, con la sensación de que nadie les escucha. La cuestión es que en este libro Fernando Chueca recopila los artículos que publica en estos años del desarrollismo. Es un libro que se publica en 1977, el año que pongo de cierre a esta charla. Y en ese libro, pues, él, además de hacer una crítica muy aguda de lo que ha pasado en todo este periodo, pues incluye una especie de destructómetro de las ciudades españolas. Y hace un ranking del grado de destrucción que las ciudades españolas han sufrido. Como pueden ver, a Granada le da un 7 muy grave. Un 7 muy grave. Albacete, 10 de destrucción. Ese Albacete que Agairete, pues se lo ganaron a pulso en ese periodo, en donde destrozaron la ciudad de forma dramática. Almería, un 9. No hay más que ir a ver Almería, no hay que ir más que ver Almería para ver cómo hay un edificio más alto que la Torre de la Catedral justo al lado, de los desmanes que hubo. Pero hubo ciudades, sin embargo, que sí escaparon a esa destrucción tan tremenda, como por ejemplo Toledo. Granada habría merecido la suerte de Toledo, ¿no?, indiscutiblemente, o San Sebastián, Pamplona. Son ciudades que escaparon bastante mejor a todo ese grado de destrucción. Valladolid es un caso horroroso de destrucción del patrimonio. Yo en clase de patrimonio en máster, pues la suelo poner como ejemplo del desarrollismo, porque es algo absolutamente surrealista las cosas que se ven. Pues Chueca Goitia además vino mucho por Granada en esos tiempos y nos dejó textos en los cuales se expresaba esa desolación por la destrucción de una ciudad que él conocía muy bien. Él tenía una estrecha relación con Leopoldo Torres Balbás, el restaurador de la Alhambra. Había venido también a trabajar en alguna obra en Granada, venía con frecuencia a las charlas, en fin, él vio esa rápida degradación que sufrió la ciudad en una serie de años. Ahí tienen el texto, el libro ya lo conocen, hay ejemplares en algunas bibliotecas, como la biblioteca de la Escuela de Arquitectura, en el Campo del Príncipe, y la verdad es que un libro que no ha tenido la dimensión y la difusión que merece. Bueno, pues aquí podéis ver cómo amargamente Fernando Chueca, que sería, por cierto, diputado de la Unión de Centro Democrático en la transición, y que él lo fue con el ansia de llevar al Parlamento Democrático Español en sus primeros días, precisamente, los problemas de la destrucción del patrimonio histórico, pues como él nos hablaba de que la libertad de enriquecimiento de algunos había perjudicado la libertad de todos. Se había impuesto, pues, una política urbanística que perjudicaba a la mayoría. Bien, pues ¿cómo empieza toda esta historia, ¿no? Yo le voy a empezar hablando de un arquitecto, Pedro Vidagor, de la misma generación que Leopoldo Torres Balbás, también colega de Fernando Chueca Goitia y toda esta gente, un hombre que desde luego tenía un extraordinario talento. Estamos ante un arquitecto que verdaderamente tiene destellos de genialidad en muchas de sus ideas, pero que va a introducir en España una ley del suelo que va a ser francamente perjudicial para las ciudades históricas. Esa ley del suelo introduce la figura de la recalificación de los terrenos. Se van a recalificar zonas alrededor de las ciudades o se van a revalorizar zonas de la propia ciudad ya existente, y ese nuevo valor que se asigna al suelo es un valor adquirido. De manera que si tú tienes un campo de patatas junto a la ciudad, y ese campo de patatas tiene ahora la autorización de construir 5 plantas, pues tú tienes 5 plantas. Tú tienes 5 plantas, y si te quiere indemnizar, si el Estado o el Ayuntamiento te quiere expropiar, porque por ese lugar, que en ese lugar quiere hacer un parque, quiere hacer una obra de bien común, te tiene que expropiar no por el campo de patatas, sino por las 5 plantas que ese edificio, que no existe en la realidad, pero existe en la imaginación, tiene. Esa ley del suelo pues, ha estado con distintos cambios vigentes hasta nuestros días, o sea que no es una cosa muy del pasado. Pueden recordar la polémica que hubo con la expropiación de la churrería de la Plaza de la Romanilla, que cuando se iba a hacer el centro García Lorca, aquella churrería pues era una churrería de una planta, no daba para más una churrería, y sin embargo, claro, el debate, la expropiación se hacía sobre la potencial altura que tenía ese edificio.
que al final los churros valían oro, eran churros de oro. Y después un poquito esa dinámica se va a poner en marcha y la recalificación se va a convertir en la gallina de los huevos de oro para quien puede disponer de un solar que sea recalificado. Por otra parte, decía, hay una ansia de vivienda, hay una necesidad de vivienda tremenda. Las cifras de necesidad de vivienda son gigantescas en esos días y los planes que se elaboran pues son ambiciosos, las que se construyen generalmente, que las cifras que se construyen quedan por debajo, pero no dejan de ser verdaderamente grandes. Aquí pueden ver la progresión de construcción de viviendas, las de protección oficial y las de mercado libre, y fíjense cómo se pasa del 61 a construir 13.500 viviendas a construir 122.000. Estamos hablando de cifras españolas, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento a una velocidad tremenda. En España, en los años 60, ocurre lo que en Italia ocurrió en los años 50. En Italia le llaman el milagro económico. Lo que pasa es que allí hubo más parachoques en la mayor parte de Italia, salvo en el sur, salvo en ciudades como Palermo, que sufrió una especulación tremenda. En el centro y en el norte de Italia, pues hubo un consenso entre los arquitectos por conservar las ciudades, hubo una sociedad más informada, una sensibilidad que existía en Italia desde tiempos remotos, que paró los desmanes, pero en España no hubo eso, ni mucho menos. No hubo, debería de haber habido muchísimos más Fernando Chocargoitia por todas partes para poder parar algo así. Así que lo que tuvimos pues se resume en esta viñeta, que es una viñeta hecha posteriormente, pero que define muy bien la mentalidad de aquellos tiempos donde la construcción pues te podía enriquecer y lógicamente se comparaban voluntades en todo ese proceso. Que España cambió rapidísimamente lo representa muy bien esta viñeta del año 1965. Los españoles se tenían que frotar los ojos después de 20 años de autarquía y después de un primer tercio del siglo XX, que también había sido un siglo difícil y problemático. De pronto España entraba en un proceso de crecimiento económico absolutamente acelerado. Un milagro económico, el que había sufrido Europa 10 años antes, llegaba a España. Y esta viñeta lo expresa muy bien. Yo me quedaría con tres imágenes que nos interesan para esta charla. Una, desde luego, es esta, la propiedad horizontal, la construcción masiva de viviendas. Otra es la invasión del coche, que es un problema tremendo que vive la ciudad histórica. Y otra es el turismo, representada en esa imagen. Bien, pues una de las claves de este periodo es la emigración masiva que va a vivir España y particularmente Granada. Fijaros en la cifra de Andalucía, la más elevada junto a Aragón, y podemos observar cómo Granada está a la cabeza en la explosión de población. Decenas y decenas de miles de granadinos pues emigran a las provincias más industrializadas como Cataluña o Madrid, o emigran directamente a Europa. ¿Por qué es esto muy importante? Porque el problema de la vivienda vivía un ciclo vicioso desde el siglo XIX, y es que había necesidad de vivienda, pero no había dinero para comprarlas, con lo cual no se construía al haber carencia de demanda efectiva, ¿no? Había necesidad, pero no había demanda económica, para entendernos. La emigración va a hacer que decenas de miles de familias granadinas reciban ingresos procedentes del exterior, y esos ahorros se van a orientar hacia la vivienda. El fatiguicas español que está en Alemania viviendo miserablemente, pero ahorrando para que su familia se pueda comprar una vivienda en Granada. La vivienda va a ser el lugar del ahorro, va a ser, por lo tanto, el objeto principal de inversión. Ha habido también una acumulación de capitales en las élites de la sociedad durante la autarquía, un periodo en que los salarios han estado muy bajos comparativamente con las décadas anteriores. Eso ha permitido también que surja una élite enriquecida que va a ver en esa ley de Pedro Vidaor la oportunidad de invertir masivamente. Así que se va a desatar de pronto una dinámica de construcción absolutamente sorprendente y milagrosa si se compara con lo que pasaba años antes. El resultado, pues, lo voy a dividir en tres apartados en esta charla. El primero será el de la expansión caótica de la ciudad. La ciudad va a tener una expansión caótica por culpa de muchos factores, pero uno de ellos va a ser de un mal plan urbanístico. Ese mal plan urbanístico lo hizo un alcalde que, sin embargo, era una persona con altos conocimientos y sensibilidad hacia la ciudad de Granada. Es Antonio Gallego Burín. Antonio Gallego Burín se despidió como alcalde en el año 1951, que se fue a Bellas Artes, a Madrid,
la Dirección General de Bellas Artes, y el plan que se elabora durante su mandato es un plan mal pensado. Para empezar, hay un problema. Granada había sido en el año 1929 declarada ciudad artística, igual que Toledo, e igual que otras ciudades. Pero esa declaración necesitaba un desarrollo legislativo. En Toledo se hizo, en Granada no. ¿Por qué no se hizo ese desarrollo legislativo de Granada ciudad artística? Pues porque en Granada es evidente, no existen noticias tal cual en los periódicos, pero es evidente que hay presiones inmobiliarias para que no haya una limitación, no haya un control de la edificabilidad en la ciudad. De manera que este plan que se va a imponer es un plan que, ante todo, pues apuesta por la discrecionalidad. La discrecionalidad es el poder hacer lo que queremos. Que no nos limite una ley que da alturas determinadas para ciertas zonas, que impone ciertas estéticas en algunos lugares. Este plan no responde, por lo tanto, a esa declaración de ciudad artística que, repito, no tiene desarrollo. Y lo que se va a hacer es un plan que prevé un crecimiento orgánico de la ciudad. Además, se usa mucho esa palabra en el proyecto. La ciudad va a crecer como con capas de cebolla, con anillos alrededor, de manera compacta. No se prevé algo fundamental, que es hacer un anillo verde, una ronda de circulación verde que separe el casco histórico de los nuevos barrios, sino que todo se hace en absoluta continuidad. Por otra parte, se prevé la apertura de muchas calles dentro de ese tejido. Por ejemplo, se prevé la prolongación de la Gran Vía, destruyendo el barrio de San Matías, y así se prevé la reforma de muchas calles en su interior. En definitiva, es un plan que presta poca atención a la protección del casco histórico. Es un plan que además no resulta muy realizable y al final va a ser papel mojado, nadie le va a hacer caso. De manera que cuando caduca su vigencia en el año 1969, es un plan olvidado, se empieza a redactar otro plan, en el año 69 se termina de redactar 4 años después, y en definitiva, ¿qué tenemos que decir? Que la ciudad está sin planeamiento. Se va improvisando y construyendo pues a golpe de recalificación de suelo. El pistoletazo de salida, pues se puede considerar este edificio que se hace en la avenida Cervantes. Ese es el primer edificio de la avenida Cervantes, que hasta entonces pues era un paseo ameno, que continuaba el camino bajo de Huétor. Los documentos, los periódicos de principios del siglo XX nos dicen que era el paseo por el que le gustaba ir a los granadinos el domingo. Paseaban por el camino bajo de Huétor, por la avenida Cervantes, viendo la vega, viendo la sierra, tomando el sol. Nos dicen que las mujeres de clase alta iban vestidas con trajes elegantes, las populares con mantillas, en fin, eso nos cuenta la prensa de la época. Y de pronto, pues ya saben lo que es la avenida Cervantes hoy en día. Surge este edificio que no es el peor de los que se van a hacer, por lo menos tiene articulación, tiene zonas verdes, pero después vienen edificios mucho peores. Se había autorizado la construcción con gran altura de la avenida Cervantes en el año 56. Hubo que esperar al 59 para que surgiera el primer edificio que tienen ahí. Si miramos esta fotografía de más o menos la misma fecha, podemos observar una Granada todavía bastante bien conservada. Aquí tienen el edificio Zaida, aquí tienen pues, la plaza de Tubín, el Paseo de las Angustias todavía tiene sol, no es el túnel que es hoy en día. Y fíjense ya como aquí de pronto se puede ver un mamotreto. Ahí ha surgido el primer mamotreto especulativo con sello claramente desarrollista. Este es el comienzo, aparece ahí la patita del desarrollismo que rápidamente va a coger velocidad años después. Sobre todo coge velocidad a partir de 1965. Hay que decir que el desarrollismo tarda en arrancar en Granada. Hay ahí pues una lentitud. Madrid y otras ciudades han empezado antes, Granada va a tardar más, y ya el apocalipsis es en el año 69. En el año 69, si cogemos el periódico Ideal, La Hoja del Lunes y otras publicaciones de la época, nos damos cuenta de que un sector de la población, ese sector más culto, más preocupado por el patrimonio, se está llevando las manos a la cabeza. De pronto se ha dado cuenta de que su ciudad está siendo víctima de una destrucción tremenda, que se está viendo rodeada de un tremendo cinturón de hormigón y ladrillo. Y empiezan a aparecer artículos dramáticos, como ese que tienen ahí, como este otro, que el centro de Granada precisa ser orientado correctamente. En la prensa se está reconociendo que no hay orientación, que hay especulación.
crecimiento de Granada, pues puntos suspensivos, y se pone esta foto donde se puede ver lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Camino de Ronda, en Pedro Antonio de Alarcón y en otras zonas, donde directamente las fincas agrícolas se convierten en bloques y los antiguos senderos de la Vega se convierten en calles a veces recortadas. Todos hemos pasado por la calle Arabial, el Camino de Ronda, y hemos visto calles absurdas que no tienen sentido para las fechas en que se construyen. Y en fin, las alarmas van sonando, se van publicando reportajes gráficos como estos, bloques desproporcionados en altura, con estos tacaños saledizos que todos conocemos en Granada, pero no son tan típicos, ¿eh? Cuando se viaja por Europa se ve que todos los saledizos es una cosa muy de aquí, ¿eh? Que no es lo normal, que el edificio vuele sobre la acera de esa manera. Y en fin, van saliendo aquí y allá todo tipo de artículos llevándose las manos a la cabeza. Me he traído algunos textos de la época donde se nos habla de esto por personas que escriben en el ideal desconsoladas, pero en fin, creo que no es necesario que los lean con las imágenes que estamos viendo y los títulos de los propios artículos. Se ve que la preocupación hacia el desarrollismo fue algo que se sintió y se experimentó en segmentos de la población. Bien, en este panorama, Granada se ve de pronto rodeada por un cinturón de hormigón, de edificios de hormigón que empiezan a taponar las pistas hacia la Vega, las vistas hacia la sierra, que van encerrando la ciudad de una forma muy triste. Y ocurren cosas pues como esta de la avenida Calvo Sotelo, que demuestran que ya algo está cambiando en la sociedad. Porque hasta la sociedad ha sido muy pasiva hasta ese momento, pero en el año 74 empieza a haber como una insurgencia en sectores de la población contra esos desmanes. Uno de ellos fue el de la tala de los árboles de la avenida Calvo Sotelo, que así se llamaba entonces la calle que comunicaba la estación de trenes con la Plaza del Triunfo. Una tala de 400 árboles, patrón de paseo la mayoría, para hacer más carriles de tráfico. Se defendía del ayuntamiento esa operación diciendo pues que Granada necesitaba una avenida moderna de entrada, pero claro, el problema es que había un efecto embudo. Tú tenías una avenida de 4 carriles y llegabas a 2 y esos 2 pasaban a menos todavía al final de la Gran Vía. Claro, esto implicaba a su vez pues ese proyecto de ampliación de la Gran Vía del que se habló en su momento. La ciudad de Granada queda rodeada por hormigón, pero también pierde sus árboles en el interior de la ciudad para abrir paso a los coches. Un periodista de la época define Granada como una ciudad triste y gris. Una ciudad en la que hay pocas aceras, en que hay muchas calles de tierra, en que la recogida de basuras es un desastre, porque a medida de la gente no hay contenedores, la gente va echando las bolsas a montones, o los montones que hay en ciertas esquinas, y mucha gente vierte la basura sin bolsa, directamente llega con el cubo y lanza la basura al montón, con lo cual hay un problema también de ratas, en fin, que la ciudad presenta en esos años un aspecto bastante sórdido, al que se une una alta población infantil sin parques ni columpios donde jugar. El resultado, pues ya lo saben, esa es la fachada de Granada hacia la Vega, porque había sido una relación pues, de cercanía, de casitas del barrio de la Magdalena, que se iban introduciendo en los jardines de la Vega, pues se transforma en ese paredón, en zonas absolutamente caóticas como esta, porque el problema de los desmanes urbanísticos es que se quedan ahí. Cuando se hace un atentado urbanístico, le puedes dar una vida mínima de 100 años, y ahí pueden ver pues esa confluencia absolutamente sin lógica ni sentido de edificios todos dispares, carentes de armonía, como el río Genil se empareda en toda esta parte inferior, llevando los edificios hasta la misma acera del borde. Son consecuencias a las que estamos acostumbrados, pero que la gente de su momento conoció con absoluto horror y desolación. Con espectáculos tan dantescos como este, de la ermita, o Moravito de San Sebastián, con ese enorme edificio justamente al lado, que reduce pues la ermita casi a la casita del perro de este bloque, ¿no? Rompiendo todo equilibrio. Aquí a la izquierda pues queda el Alcázar Genil. O edificios altos que son superados en altura por otros, como pueden ver ahí en la zona de Fontitos. En fin, es un auténtico apocalipsis urbanístico el que vive Granada en cuestión de una década. En cuestión de una década se realizan todos esos destrozos irreversibles, ¿no? Incluso la calle Molinos, una calle que tenía muchas casas solariegas, muchas casas nobiliarias,
pues de pronto ve cómo se construyen todos esos bloques de viviendas de mucha más altura que las casas que había, y se rompe la escala de la calle y se rompe totalmente la fisonomía de esa parte del casco histórico de la ciudad. Porque lo que se está haciendo en la periferia también se está haciendo en el interior. No hay limitaciones ni en el diseño, ni en la altura, ni en, perdón, he vuelto hacia atrás, ni en ninguna otra cosa. Surgen también barrios informales, a pesar de que ya se están haciendo barrios de viviendas sociales. La Virgencica fue uno de ellos, después surge la Barriada de la Paz, el Ceilín, la Chana, etc. Siguen surgiendo barrios informales como el de Bola de Oro, ahora más bien conocido como La Bolilla, o en la colina del Serrallo pues se empieza a hacer un plan para hacer viviendas sociales, después se cambia de idea, se piensa en hacer un barrio orientado hacia el turismo por las vistas, después se vuelve a cambiar de idea y se hace una zona de chalet, de alto standing, y al final lo que queda es un batiburrillo de todo, y así es el Serrallo, que combina chalet con bloques, y en fin, queda ahí una cosa bastante extraña, que finalmente no ha funcionado como urbanización. Como bien saben, hace unos años pues dejó de ser un barrio central. Bien, pues ese sería un poquito el panorama de ese caos urbanístico que destroza la periferia de la ciudad de manera innecesaria. Es verdad que Granada tiene que crecer, que tiene que dar cabida a toda esa necesidad de vivienda, pero tomando distancias, sabiendo guardar relaciones, pues todo se puede hacer sin sufrir esa destrucción. Si van a Italia y ven las ciudades del norte de Italia, del centro de Italia, pues verán que se conservan muchísimo mejor que las ciudades españolas en términos generales, y que dentro de las ciudades de los cascos históricos hay coherencia, hay una sensación de coherencia, incluso hay perspectivas paisajísticas que se conservan, aunque después, pasadas esas perspectivas, te encuentras enormes barrios tipo el Ceilín y tipo la Chana también, pero que no son visibles desde el propio centro histórico. O sea que son posibles ambas cosas a la vez. Y en Italia se quejan mucho los historiadores y arquitectos de los desmanes del milagro económico, pero al lado de España no hay comparación. Bueno, que hubo proyectos tremendamente peligrosos, al margen de todo esto, pues este que se anunció en el año 1956, en el mismo año en que Pedro Viragor pues publicaba esa ley del suelo. La idea de hacer una carretera que trepara por lo que hoy es la Silla del Moro, aquí, serpenteara por la Acequia del Rey, cruzara el Valle del Darro, subiera hacia el Sacromonte, pasara por el Cerro de San Miguel, en una carretera de circunvalación que además pretendía ser una carretera pintoresca. O sea, para sacar partido paisajístico de Granada se hacía un tremendo destrozo paisajístico. Afortunadamente no se hizo porque costaba mucho dinero, hacían falta muchos puentes y viaductos, pero fíjense en qué tipo de planteamientos estábamos. Hubo un planteamiento a finales de los años 60 que implicaba hacer un hotel de unas 10 plantas en San Miguel Alto, comunicado por un teleférico con la Silla del Moro, que se reconstruye como restaurante en ese momento. Ese proyecto se abortó porque la Caja General de Ahorros compró el solar y evitó la construcción de ese edificio. O sea, había una especie de todo vale que, desde luego, incluso con la excusa del turismo, provocaba la destrucción del propio objeto turístico, que era la ciudad. Bien, el tráfico crece exponencialmente, como yo cuento en este libro que antes os comentaba, el de Granada Ciudad Milenaria. Pues en 1960 en España había 1 millón de coches. En el año 2012 había 47 millones de coches. Sin embargo, había el mismo número de muertos por accidentes de tráfico. Lo que demuestra qué peligrosísimo era el tráfico en aquellos tiempos. No había educación vial, los coches eran inseguros, las carreteras eran malas. En la prensa de estos años del desarrollismo se puede ver cómo, al poner un semáforo en la Gran Vía, el alcalde pide perdón a los conductores porque van a tener que pararse ante un semáforo, no van a poder circular sin obstáculos. Pero, en fin, dice, los peatones también tienen que crecer. El caos del tráfico es tremendo, hay muy pocos vehículos en comparación con el presente, pero molestan mucho más que la actualidad. Y así pues empiezan a surgir todas estas noticias sobre los colapsos de tráfico, la invasión de motos en las aceras, la contaminación, que en ese momento los coches tienen muy pocos filtros
y el humo que sueltan pues ennegrece de una forma tremenda. Todos recordamos cómo era la calle Elvira hace 30 años, era algo horroroso, negro, ¿no? Bueno, pues el problema del tráfico se va a traducir en la ciudad histórica en que se va a decidir abrir toda calle que pueda estar abierta al tráfico. Incluso la plaza de Ibarrambla tenía circulación de coches a su alrededor. Por lo tanto, la idea es abrir al tráfico todo lo posible. Y sin embargo, en esos momentos ya hay ciudades como París, en Francia, o Bolonia, en Italia, que están empezando a restringir el tráfico, porque se dan cuenta de que el tráfico mata el centro de la ciudad, de que el tráfico es un problema sin solución, cada vez hay más coches y el casco histórico tiene un efecto embudo que impide aparcar, que impide circular, y al final la libertad de circulación es coartada por la libertad de circulación de otros y llegan los embotellamientos. Sin embargo, en Granada la política es abrir todas las calles de manera, en la medida de lo posible. Por ejemplo, incluso en la periferia, en una zona periférica como es el monasterio de la Cartuja, estorba esa portada, porque se quiere hacer una rotonda en una carretera y entonces esa portada se desmonta y se retrocede varios metros, que es como la podemos ver hoy en día, recortando el compás del monasterio de la Cartuja. Desaparece el tranvía, ahí tienen el último tranvía, en febrero del 74, las aceras presentan este aspecto, con la invasión de los vehículos, en fin, hay toda una jungla del tráfico en la ciudad y tiene sus consecuencias también evidentemente en el patrimonio, como son por ejemplo la tala de árboles que antes mencionaba y que aquí tienen ilustradas en otras imágenes de la época, porque fue un acontecimiento enormemente polémico en Granada. Ahí tienen la Gran Vía, en el año 65, el tráfico nos puede parecer escaso comparado con lo que hemos visto en tiempos posteriores, pero ya fue un problema en su momento, y sobre todo me gusta poner esta imagen porque todavía la Gran Vía conserva su coherencia estética, que va a ser rápidamente destruida precisamente en esta parte donde se va a hacer una especie de centro financiero para ubicar bancos y otros edificios, el Banco Santander, después del Banco de la Caixa, etc. El BBVA, son bancos que hemos conocido nosotros en esta zona y que se van a construir precisamente en estos años de forma acelerada. Como la Gran Vía supone un tapón, pues en el año 74 se plantea como obra absolutamente necesaria la prolongación de esa Gran Vía. Primero se había demolido el edificio de Correos, que estaba aquí, entonces solo quedan las bocas de bronce que están puestas al principio de la calle Real de la Alhambra. Ese edificio es demolido, se crea la Plaza Isabel la Católica, se empiezan a edificar grandes bloques modernos en estos lados, y esa sería la antesala para prolongar, destruyendo parte del barrio de San Matías, esa calle hasta el Campillo, donde habría que evidentemente que darle también una solución que conectara con lo que entonces era la avenida José Antonio, actual acera del Darro, ¿no? ¿Qué habría pasado si eso se hubiese hecho en el año 1974? El alcalde que había entonces en Granada, José Luis Pérez Serrabona, decía que era una obra absolutamente inevitable y que quienes estaban en contra, entre ellos el Colegio de Arquitectos, dieran alternativas al problema del tráfico en la ciudad. Finalmente se paró por la resistencia que hubo de muchas instancias ciudadanas. Pero ¿qué habría pasado si se hubiese hecho en el año 1974 esto? ¿Qué habríamos tenido ahí? Pues habríamos tenido una calle Pedro Antonio de Alarcón, porque era la estética y la forma de construir que había entonces. Sustituyan toda esta zona de la ciudad histórica actual por una calle Pedro Antonio de Alarcón en pleno centro histórico. Y se pueden dar cuenta del horror que habríamos vivido en la ciudad de no haber separado esa obra. También se plantea embovedar el río Darro en la carrera del Darro. Como parece muy fuerte esa medida, se propone la medida más suave, pero también muy destructora, de hacer una acera volada sobre el río. Finalmente, y por fortuna, no se hizo. O sea que ya para el año 74 el desarrollismo empieza a encontrar resistencias dentro del propio régimen político también, de personas ilustradas, etc. Y la cosa pues empieza un poco a frenarse. Y hay una ciudadanía cada vez más indignada, están surgiendo las asociaciones de vecinos que van a eclosionar en la transición democrática. Hay cada vez una opinión más indignada contra esa brutalidad destructiva. Yo recuerdo de niño, yo nací en el año 69, recuerdo de niño a mi padre pues hablar indignado de la destrucción de Granada, porque él como maestro de escuela se marchó a los pueblos a hacer pues, la carrera de maestro de escuela a los pueblos a principios de los años 60, cuando la ciudad todavía pues, era una ciudad bastante armoniosa estéticamente, y cuando vuelve
con una beca para estudiar filosofía y letras y finalmente instalarse como profesor universitario, pues se encuentra que la ciudad se la han destrozado. Que en cuestión de un par de lustros, esa ciudad que él conocía, pues ya no es la misma. Y esa indignación le acompañó siempre, y a mí me la contagió desde muy jovencito, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poquito ese abandono y especulación que sufre el centro histórico. Y lo hacemos con esa frase de Benedetti que a mí me parece muy expresiva: las modas pasan, los escombros quedan, ¿no? La moda de su momento fue esa arquitectura moderna, rápida, racionalista, como se le llamaba, funcionalista, pero las consecuencias que dejó esa arquitectura pues todavía las sufrimos viendo edificios tan horribles como el Banco Santander, ¿no? Bueno, hay que decir que este artículo que viene aquí denunciando el abandono del Albaicín va a ser un artículo recurrente. Todos los años se publica algún artículo titulado así: Albaicín olvidado, Albaicín ignorado, Albaicín existe, ¿verdad? Como Teruel existe, pues Albaicín existe. Fue la suerte que tuvo el Albaicín, el ser ignorado en estos años, porque al ser ignorado se salvó de la especulación. Al ser un barrio de orografía complicada, pues no sufrió esos embates de la especulación. Es verdad que estaba muy mal, que tenía mucha infravivienda, todo lo que queramos, pero el barrio logró salvarse de esa oleada especulativa. No obstante, sufrió el impacto de los edificios que se construyeron en la Gran Vía y que destrozaron desde el cenete la vista hacia la ciudad y por supuesto hacia una vía que cada vez quedaba más lejana. Todavía en Granada se hicieron en esos años cosas como esta: derribar casas adosadas a la catedral, casas del siglo XVI o XVII como esta que tienen aquí. Esa era una política ya abandonada hacía muchos años. Leopoldo Torres Balbás la criticó duramente en los años 20 y 30. Las catedrales no habían sido concebidas para estar exentas. La grandeza de un edificio, la armónica montaña, que era como se llamaba la catedral, se veía reforzada por tener adosadas casas pequeñitas. Esas casas pequeñitas te daban la escala gigantesca que tenía el edificio de Diego de Siloé. Y sin embargo todavía se practica la política del aislamiento, buscando mostrar fachadas que no habían sido concebidas para ser vistas, dicho sea de paso. Pero lo peor para la catedral fue esto: la construcción de enormes edificios que empezaron a acercarla y a tapar su visión desde el Albaicín. Ahí tienen pues uno de los bloques más horrorosos e impactantes de la Gran Vía. No es que la iglesia del Corazón de Jesús sea muy atractiva, pero desde luego que lo que surgió a su lado fue exponencialmente peor. Se demuelen edificios en la Gran Vía para construir bloques que podrían estar en cualquier ciudad del mundo, en cualquier lugar, en cualquier barrio moderno, que no tienen ninguna personalidad concreta, edificios meramente especulativos y funcionales, sin la más mínima atención hacia el contexto. Y el peor de todos fue el Banco de Santander, un edificio que levantó ya polémica en su momento. Ahí tienen un titular de la prensa que nos muestra que, que desde el principio se vio que aquello era un despropósito, un edificio que duplicaba la altura del edificio que hubo delante, el antiguo edificio de Correos, que tapaba la visión hacia la sierra que había desde la Gran Vía, un edificio con un diseño lamentable, hecho con una pareja de arquitectos madrileños, con una primera cuerpo de cristal que en principio se pensó hacer de piedra de Elvira, y unas persianillas espantosas que, hay quien me ha dicho que el diseño del Banco de Santander trataba de evocar un traje de gitana. Ustedes sabrán si las persianillas evocan los volantes de un traje de gitana, pero lo cierto es que el resultado fue uno de los edificios más feos posibles. Feo donde se pusiera: barrio moderno, antiguo, Manhattan o Granada. Ahí tienen la Plaza Isabel la Católica. Este era el antiguo edificio de Correos que se demolió para hacer en la plaza donde se situó este monumento, que estaba hasta entonces en el salón, en el humilladero, y la apertura de este espacio con la idea de prolongar la Gran Vía, como hemos dicho, a través del barrio de San Matías. Incluso buenos arquitectos como José María Paredes, el autor del Auditorio Manuel de Falla, pues hicieron edificios tan especulativos y tan desgraciados como ese que tienen ahí. Típico edificio de la época, de ladrillo visto, de carpintería de aluminio cromado, ubicado con una altura absolutamente desproporcionada, ubicada en el arranque de la calle Pavaneras.
En fin, que un arquitecto como José Luis María Paredes, yo muchas veces hoy cuando en la escuela de arquitectura siempre hablan de José María de Paredes poniendo los ojos en blanco, digo, bueno, le llamo San José Mari, ¿no? San José Mari también tiene sus pecados. Hizo un magnífico auditorio que fue Manuel de Falla, en el que tuvieron que cortar un poquillo la sala, porque al principio se quería ir un poco de mano, pero también hizo un edificio tan tremendo como este. Ahí tienen pues el convento de Carmelitas Descalzas, con ese tremendo edificio al lado, frente al Madoc. O incluso al lado de Plaza Nueva pues, nos encontramos ese vulgarísimo edificio de ladrillo amarillo, de altura desproporcionada, como lo que podemos ver en la periferia de cualquier barrio lamentable de cualquier ciudad española, ¿no? O la iglesia de Gracia, una iglesia que ya estaba adentrándose en La Vega, que era ya casi una zona rural. Pues aquí la propia iglesia, en este caso, pues hace esta residencia de mayores que supera en altura al propio templo anexo. En fin, la plaza, el kilómetro cero de Granada, ve cómo van surgiendo edificios de altura desproporcionada que generan medianeras horrendas y se va desvirtuando. La galería de horrores pues es infinita y marca sobre todo tendencia. Claro, ya cuando en periodo democrático nos encontramos como medianeras como estas, ¿cómo le dices tú a un constructor que cuando demuela este edificio no lo haga igual de alto? Y ya la dinámica se crea y va lógicamente de peor en peor. Ahí tienen, por ejemplo, como el Hotel Victoria, pues tiene adosado este edificio con esa espantosa medianera a un lado. Fue razón de que hacia el año 2000 el ayuntamiento se planteara autorizar el recrecimiento del Hotel Victoria en 2 plantas. La excusa era pues alcanzar o tapar esa medianera, lo cual era pues añadir gasolina al fuego, en definitiva, ¿no? Surgen rincones tan horribles como este, comunicando la calle Mesones con la calle Alhóndiga, o este de la calle Arandas, o sea, el centro, esto es el centro histórico. Yo siempre comento una anécdota, y es que a finales de los años 90, cerca de la catedral, un turista me preguntó que dónde estaba el centro histórico de Granada. Yo le dije, bueno, es que estás en el centro histórico. Y yo así alrededor y dijo, puso cara de poco convencimiento, ¿no? De que como que le estaba engañando, ¿no? Claro, cuando tú paseas por calles como estas, el centro histórico literalmente ha sido suprimido y aniquilado. Todos estos edificios se hacen en estos años que estamos comentando, ¿no? En fin, son visiones de cómo la altura se desmadra por todas partes sin compasión. El comienzo de la Puerta del Pescado, el Paseo del Salón, el Palacio de las Columnas, fijaros, este mejor edificio neoclásico que quedaba en la ciudad para esas fechas, pues al final de su jardín tenía este punto de fuga, ¿no? Este punto de fuga con su jarrón, su fuente, y detrás, pues el punto de fuga lo mejoran con este espantoso edificio que pueden ver ahí, ¿no? Con lo cual destrozan la visión del jardín neoclásico más bonito de la ciudad. Incluso edificios edificios históricos son, o de cierto valor, son recrecidos. El que tienen ahí es el único edificio que puede ser definido como casi modernista de la Gran Vía, porque en la Gran Vía modernismo hay poco, hay mucho eclecticismo, mucho neorregionalismo, hay detalles modernistas en algunas fachadas, pero modernismo hay poco. Este lo hizo un arquitecto catalán, que era realmente el foco del modernismo en España, y era un edificio interesante, pero ahora llega y se le añaden 2 plantas. 2 plantas las añadió un profesor, uno que sería después profesor de la Escuela de Arquitectura. No diré nombres, ahí pueden ver ese lamentable recrecimiento. En fin, no es de extrañar que Ideal publique en esos años pues viñetas como esta, ¿no? En Alhambra se puede visitar en el piso no sé cuántos de este. O sea, qué conciencia de la destrucción había, que voces disidentes había, pero clamaban en un desierto de indiferencia y sobre todo de rechazo por parte de unas autoridades que lo que querían era un crecimiento económico rápido sin limitaciones. Y en estos años desaparece por completo un barrio histórico de Granada. Muchos son dañados irreversiblemente, como el barrio de la Magdalena. Aquí tengo un texto de Joaquín Bosque Mourel, un brillante profesor de urbanismo, de geografía urbana, perdón, denunciando la destrucción del barrio de la Magdalena, pero es que algunos barrios son dañados, pero este es totalmente barroco. El barrio de San Lázaro lo pueden ver aquí,
Es este barrio construido por los Reyes Católicos para alojar las tropas que habían llegado acompañándoles en la ocupación de la ciudad en 1492. Ese barrio militar pues evolucionó hacia barrio popular y en los años 50-60 era un barrio fundamentalmente de camioneros, de gente dedicada al mundo del transporte, puesto que esta era la entrada de Granada. De aquí pues salían las carreteras hacia Málaga, Sevilla, Madrid y, en fin, era un barrio muy modesto, pero era un barrio histórico en su trama urbana, en la altura de sus casas. ¿Y qué le va a pasar? Pues le va a pasar que en la avenida entonces de Calvo Sotelo se van a edificar grandes bloques en toda esta fachada y el barrio pues va a quedar literalmente convertido en el patio oscuro y trasero de esos bloques que son la Pirámide y otros edificios que todos ustedes conocen, ¿no? Ahí pueden ver cuál es el resultado. Esta es una foto hecha de otro lado. Todos estos grandes edificios prevén la construcción de otros grandes edificios. Esas casitas quedan ahí pues ya como una especie de barrio casi de chabolas al lado de los modernos edificios, unas casas que se van degradando, oscureciendo, empobreciendo y finalmente pues se piensa hacer una plaza sustituyéndolas, una plaza que se va a retrasar año tras año, tras año, de manera que llegará el siglo XXI y será cuando se acabe. Y finalmente todo el barrio será de nuevo. Esta foto la pude hacer yo y eran ya las últimas casas que quedaban del barrio de San Lázaro, repito, un barrio de finales del siglo XV, del que no queda hoy nada. El único edificio que queda es la ermita de San Lázaro. Hay que decir que el Colegio de Farmacéuticos compró este edificio con la intención de demolirlo y hacer un bloque, pero finalmente esa obra se paró. Seguramente el Colegio de Farmacéuticos pensó que, bueno, al ver la resistencia prefirió poner el freno y es lo único que queda del barrio de San Lázaro, esa ermita. Bien, pues todo eso nos muestra un poquito la destrucción del paisaje, la destrucción general de la ciudad, la invasión por el coche. Vamos a ver la destrucción de edificios con nombres y apellidos, de edificios históricos, edificios que hoy serían monumentos de la ciudad de no haber sido derribados en estos años. Y el primero, lógicamente, es el que más podemos lamentar. Yo, si en la guía de Granada desaparecida incluyo los 125 edificios, no me acuerdo ahora mismo de la cifra exacta. Si yo tuviera que resucitar 5, este sería uno de ellos. Otro sería el convento de Ángel Custodio, algunos palacio musulmán, pero este sería uno de ellos. ¿Por qué? Porque el Teatro Cervantes era un edificio cargado de historia. Se empezó a construir antes de la Guerra de la Independencia, lo inauguró el general Horacio Bastiani con el nombre de Teatro Napoleón, y fue un edificio pues, que vivió pues, el comienzo del café cantante a finales del siglo XIX, que vivió la llegada del cine, en fin, que vivió toda la historia cultural de la ciudad hasta su demolición. Un edificio que además era uno de los mejores teatros construidos en España en el siglo XIX y el mejor edificio neoclásico que tenía Granada. Una vez demolido este, quedó como primero en el ranking de edificios neoclásicos el Palacio de las Columnas, actual Facultad de Traductores e Intérpretes. Pero este era el primero en los edificios neoclásicos. Os leo un texto de la época, un texto que se publica en la Hoja del Lunes el 12 de enero de 1966. Un texto muy emotivo que nos cuenta la última representación que se hace en el Teatro Cervantes. Una representación que es La venganza de Don Benito. Dice el texto de la Hoja del Lunes: un completo éxito fue anteanoche la función en homenaje y despedida al Teatro Cervantes, que un grupo de entusiastas y antiguos aficionados al arte escénico organizaron. El público llenó por completo el Coliseo, las localidades se agotaron, el teatro adornado con guirnaldas y profusión de flores, multitud de claveles en el palco escénico, en el que figuraban formados por ellos los letreros 1810 y 1966, alusivos a la fecha de inauguración y despedida del teatro, así como el anagrama del mismo y una granada de claveles. El público, verdaderamente emocionado, guardó el más respetuoso silencio mientras el telón caía y tributó luego cerradísima ovación a todos los que habían intervenido en la gratísima velada. Eran las 3 menos 5 de la madrugada, momentos de inolvidable recuerdo que restarán de por siempre en la memoria de cuantos asistieron a esta función de despedida. Adiós, Teatro Cervantes, ¿no? Pues así se despedían
uno de los edificios históricos más interesantes de la ciudad. Pueden ver su imagen neoclásica en esta imagen. Posteriormente se le añadió una ampliación mudéjar, que es esta que se ve en la imagen, y esta es una fotografía del interior. ¿Para qué se demolió? Pues para construir esa monstruosidad. Un edificio enorme del que dicen, a mí me lo han dicho, yo no lo he podido comprobar documentalmente, que el alcalde, que había entonces Manuel Sola, recibió un apartamento en agradecimiento por la recalificación del lugar. Este tremendo edificio pues dañó irreversiblemente la Plaza Mariana Pineda, que hasta entonces era una plaza bonita y soleada, se empezó a convertir en un pozo, dañó la plaza de la Fuente de las Batallas y dañó el final de la calle Ángel Ganivet. Un edificio tremendo, sin ningún valor estético, sustituyendo ese bellísimo e interesante teatro de historia que fue el Teatro Cervantes. ¿Perdón? La Escuela de Artes y Oficios era una espléndida casa solariega del barrio de Gracia o del barrio de la Magdalena, como quieran llamarlo. Una casa solariega de las mejores de ese barrio, todavía queda alguna por allí aislada, la que tiene por ejemplo la Sociedad de Amigos de Jaén, ¿no? Y este edificio pues será demolido para hacer ese anodino edificio que es la Escuela de Artes y Oficios que tienen ahí, ¿no? El convento de capuchinos, de él decía Antonio Gallego Burín en su guía de Granada, que tenía el compás más bello de la ciudad. El compás es esta antesala al convento. Ese convento será demolido por los propios frailes capuchinos para hacer Fray Leopoldo. Estas son las últimas imágenes de ese edificio, pues que no tenía un gran empaque arquitectónico, pero constituía un conjunto pintoresco, interesante y con una larga historia que se remontaba al siglo XVII. El resultado fue construir en ella pues, una de las iglesias más feas que yo he visto en mi vida, que es la iglesia de Fray Leopoldo, una desgracia absoluta de diseño. El autor, Gascón, era un arquitecto que hizo muchos de los pueblos de colonización que pueden ver en la provincia de Granada, yendo sobre todo hacia Láchar, dirección a Loja. Se pueden ver algunos pueblos que son más interesantes que esta desgraciada iglesia. El mismo arquitecto hizo también la iglesia de Aza Grande, que fue también una iglesia muy fallida, parece una nave industrial. Bien, justamente el día que yo nací, el 4 de mayo de 1969, se demolió la ermita del Cristo de la Hiedra. Ahí tienen una imagen del día de la demolición y ahí pueden ver la ermita, que era una ermita construida a principios del siglo XIX en estilo neoclásico, que servía de punto de fuga a la calle Real de Cartuja. Era un edificio pintoresco, bien conservado, que se demuele ¿para qué? Pues para hacer una rotonda. Para hacer una rotonda en la carretera de Murcia. Ahí la tienen. Está en la rotonda y la ermita se reconstruye ahí al fondo, como la pueden ver, en un edificio que no tiene mayor valor histórico. Esa era la calle Real de Cartuja al empezar el siglo XIX. Ahí está la ermita siguiendo punto de fuga. Fíjense en todas las casas de arquitectura vernácula, pues con unos rasgos similares, muros pintados de blanco, aleros, secaderos en la parte superior, rejas de hierro forjado, una calle armoniosa, bella, que se ha transformado en eso. Una calle, pues, es curioso, pero cuando fui a poner una foto no tiene ninguna y tuve que recurrir al Google. Y el resultado pues es una calle de la que la única casa antigua que queda es esa de ahí y que no tiene el más mínimo encanto, es una calle feísima, ¿no? Cuando no lo era. No era una calle que tú dijeras voy a volar 2000 kilómetros para verla, pero era una calle indudablemente llena de encanto vernáculo y el resultado es ese. La iglesia de la Magdalena es una iglesia que había sido suprimida como parroquia y convertida en almacén de tejidos y alfombras. Eso era hasta que en el año 1971 había sufrido un recorte en sus dimensiones, le habían demolido los pies del templo para ampliar la calle Mesones en el siglo XIX, pero la mayor parte de la iglesia se conservaba. Era muy interesante porque casi todas las iglesias parroquiales de Granada eran mudéjares. En Granada solamente había 3 iglesias parroquiales históricas que no eran mudéjares, que eran la iglesia de las Angustias, la parroquia de Santa María de la Alhambra y la iglesia de la Magdalena. Todas las demás eran como las que vemos en el Albaicín, San Matías, en la calle San Matías y algunas más, ¿no? Bien, pues esta iglesia parroquial tan interesante de finales del Renacimiento fue demolida para hacer los almacenes Warburg, que yo todavía conocí y que después fueron un edificio de la Diputación y más tarde se reconvirtieron en apartamentos que, como lo podemos ver,
fin, una iglesia histórica, ahí pues sería todo un hito arquitectónico que echamos de menos. El Hospital de San Lázaro, que se encontraba a la entrada de Granada, donde está más o menos hoy el edificio inteligente de los juzgados, ese edificio de cristal, por esa zona, se encontraba este hospital, que era un hospital importante en Granada, era un hospital donde se confinaba a la gente cuando había epidemias, la gente que llegaba de Málaga o de Sevilla, pues era un hospital que se remontaba a tiempos de los Reyes Católicos, que tenía una capilla histórica que todavía se conservaba, sus patios sencillos pero de valor histórico, y todo este edificio pues será abandonado y finalmente demolido en el año 1973. Un edificio más moderno era el Cine Olimpia, construido por Martínez de Fígares en el año 1920. Ese teatro neoclásico tan atractivo que tienen ahí vio el ascenso del cine y la decadencia del teatro. Lo cuento mucho en mi libro Granada, ciudad milenaria. En Granada, la prensa nos dice en el año 1929, el gusto de los granadinos, el gusto cultural de los granadinos está cambiando. En este año se está produciendo una inflexión en la ciudad. Los toros como espectáculo de masas al aire libre han sido superados por el fútbol, y el teatro como espectáculo en espacios cerrados ha sido superado por el cine. Ambas cosas ocurren en el año 1929. El Cine Olimpia había sido testigo de ese cambio cultural, de esa inflexión tan interesante de la vida cultural granadina y española, y fue demolido para hacer ese mamotreto especulativo que tienen ahí. En fin, si alguno de vosotros vive en un piso de estos, pues que me disculpe, ¿no? Seguro, tener un piso ahí es una suerte, pero, en fin, nadie es culpable de que lo hicieran en su momento, ¿no? El Rastro era un espacio histórico también importante de la ciudad. No era un edificio especialmente monumental, pero sí cargado de historia. Fue demolido para hacer galerías Preciados. Yo recuerdo perfectamente que mi abuelo me llevaba a ver la construcción de galerías Preciados, y cruzando una calle nos atropelló un coche. Eso también nos muestra cómo era el tráfico que había en aquella época, ¿no? Porque para que te atropellara un coche en esa zona hoy en día es casi imposible, ¿no? Pero en aquellos tiempos se conducía de otra manera. Ahí tienen el antiguo Rastro en la plataforma de Ambrosio de Vico, y aquí pueden ver pues el Corte Inglés, que es hoy el antiguo Galería Preciados. También fueron demolidas muchas casas señoriales. Por ejemplo, la casa número 100 de la calle Elvira era una de las casas más notables, tenía zapatas renacentistas como estas, su portada de piedra, una reja carcelera. Fue demolido el edificio y al nuevo edificio que se construye se le pegó la portada de piedra. Solución bastante triste, porque el patio, que era un patio renacentista muy interesante, se perdió como todas las dependencias, y quedó pues un bloque especulativo con una entrada de cochera aquí y una portada que no se sabe muy bien de dónde ha salido, ¿no? La Sociedad Económica de Amigos del País, que pueden ver al final de la calle Duquesa, fue también demolida, y fue uno de los grandes escándalos de la época. Hubo muchos profesores de universidad que firmaron un manifiesto contra esta demolición. Fue demolida y reconstruida conservando la portada. Pero hay que pensar que su patio era un patio interesante, que su interior tenía forjado de madera buenos en muchas dependencias, y que hoy, si entramos por la portada, nos encontramos un edificio moderno. La portada no tiene relación con lo que hay detrás, ni mucho menos. Un edificio importante en la historia de la ciudad, puesto que la Sociedad Económica de Amigos del País fue la principal manifestación de la Ilustración del siglo XVIII que hubo en Granada. La Casa de los Siete Moros es una de las destrucciones más sangrantes de este periodo. Era un edificio mudéjar, con un patio renacentista mudéjar precioso, con su fachada, con torre, mirador, propia de una casa señorial, y una portada barroca de estilo Alonso Cano. No es que fuera de Alonso Cano, pero era de su estilo, de su influencia. Un edificio porque estaba entre las mejores casas señoriales de la ciudad. Estas son algunas zapatas del patio, publicadas en el Diario Ideal en la época. Sabemos por las noticias de la época que el propietario pues quería que se demoliera el edificio para construir un bloque de varias plantas, y claro, nadie le iba a convencer de que esto tenía mucho valor histórico y tenía que conservarlo. De manera que nos cuentan noticias de la época que el propietario abrió intencionalmente todas las ventanas y rompió los cristales para que entrara el agua, la lluvia, entre fuera, los pájaros, y él mismo volcaba cubos de agua en los forjados de madera para acelerar el proceso de ruina. Fue la última casa solariega que tenía la calle Molinos, que al parecer tenía muchas casas solariegas. Hoy tiene cero paneles. Entre las destrucciones también más lamentables, pues está
está esta de la Casa de la Lona. Era pues el corral de vecinos más famoso que tenía Granada. Su origen estaba en una casa morisca del siglo XVI, después había sido ampliada. Esa casa morisca, la casa morisca estaba aquí, había sido ampliada con estas galerías en el siglo XVI y XVII y constituía pues un edificio enormemente interesante y pintoresco. Fue demolido para no hacer nada, puesto que el solar ha estado vacío hasta tiempos muy recientes. La prensa publicó esa carta de los vecinos donde amargamente decían: se va a demoler esta casa en la que vivimos y no se nos da alternativa de vivienda, ¿no? Cerca de 400 personas se van a quedar sin vivienda, etcétera, etcétera. Ya digo, la casa se demolió, estaba muy deteriorada, ciertamente, se demolió para no hacer nada en su lugar. Y con esto voy concluyendo este deprimente repaso, la demolición de esta casa solariega, de esta casa señorial, de patio renacentista también, en la calle San Matías. Hoy hay una plaza dedicada a la prensa con un pequeño monolito en medio, ¿no? Está al lado del Madoc, es la plaza inmediata que hay cerca del Madoc. En este edificio había estado pues el periódico El Defensor de Granada, el periódico más importante de Granada a finales del siglo XIX, inaugurado por Seco de Lucena, cerrado en la sublevación del año 36. Este periódico pues nos había contado la historia de Granada a lo largo de más de 50 años y su propia sede pues era un edificio de mucho valor que se demolió para no hacer nada tampoco, porque el solar al final quedó ahí. Ya llegó la transición democrática, estamos en el año 76, y el proyecto especulativo de hacer un bloque que había se paró y al final se hizo una casa recranqueada con la plaza que pueden ver en ese lugar. Y para concluir, efectivamente, este repaso del que fue el mayor escándalo de la época. El mayor escándalo de la época, de ya final de la dictadura, comienzo de la transición democrática, fue el Carmen de los Mártires. Ese Carmen de los Mártires constituía un bellísimo edificio con unos jardines espectaculares, uno de los jardines más bonitos que sigue teniendo hoy Granada. Había sido donado por la última propietaria al Ayuntamiento de Granada y constituía un parque público. El Ayuntamiento lo tenía muy abandonado, pero era un parque público de la ciudad y de un jardín histórico de altísimo valor. Y de pronto, en una operación absolutamente opaca, el Ayuntamiento se lo cede a un constructor, un especulador inmobiliario de origen extranjero, amigo de Adolfo Suárez. Aquí pueden ver que aparece su nombre, estuvo salpicado por este escándalo en aquellos momentos. Se lo regala y este constructor pues le da el proyecto a Prieto Moreno, Francisco Prieto Moreno, el arquitecto restaurador de la Alhambra, y emprenden la destrucción de los jardines y de buena parte del edificio para hacer un gran hotel en su emplazamiento. Pero las protestas son enormes en la ciudad. Muchísima gente de muchos estratos sociales, afines o contrarios al régimen, se manifiestan y el escándalo es mayúsculo. Se publican artículos en la prensa de Madrid, se publican artículos, por supuesto, en todas las publicaciones de Granada, y en fin, sobre todo se publicaría un libro muy interesante del cual están extraídos estos recortes años después, ¿no? Como pueden ver, la polémica fue tan grande que trascendió a toda España y se publicaron viñetas como esta, donde pueden ver pues, la referencia a ese escándalo. Finalmente, este es el proyecto del hotel, lo pueden ver, muy grande, el Carmen era pequeñito, al lado del gran hotel que se planteaba, que invadía los jardines. Finalmente, quebrará el empresario. Son años de burbuja inmobiliaria, el empresario quiebra, la obra queda paralizada y su recuperación pues, fue un símbolo de la democracia. En los años 80, 90 se le dio mucho énfasis a la recuperación del Carmen de los Mártires. Hay que entender toda esa polémica que hubo en su momento para comprender por qué tanto énfasis en esa recuperación. Y señalar ya un poquito como conclusión como en el año 1975 viene a Granada pues uno de los grandes teóricos de urbanismo internacional de aquellos momentos, que es Aldo Rossi. Aldo Rossi es un arquitecto que se suele enmarcar en la tendencia postmoderna. Bueno, es un arquitecto que hizo algunas obras importantes en aquellos tiempos, pero que sobre todo publicó un libro sobre la ciudad que tuvo un impacto enorme y que fue leído por todos los estudiantes de arquitectura
en aquellos tiempos y que todavía sigue siendo una obra bastante leída. Aldo Rossi vino a Granada y fue entrevistado por un joven arquitecto recién licenciado que era Pedro Salmerón, después va a tener una larga trayectoria, y Aldo Rossi pues había estado en Granada 10 años antes, y cuando viene 10 años después, dice, madre mía, ¿qué ha pasado en esta ciudad? ¿No? Y el resumen del titular de la prensa pues es: el casco antiguo de Granada, salvo el Albaicín, apenas tiene solución. O sea, ese es su balance pesimista. ¿Y qué nos cuenta Aldo Rossi en este artículo? Que Granada era una ciudad excepcional que habría merecido un tratamiento tan delicado como el de Venecia. Fijaros que estamos hablando de uno de los grandes urbanistas y teóricos del urbanismo que viene de Italia. En Italia suele mirar con mucho desdén a España en cuanto a patrimonio histórico se refiere, porque ellos tienen un patrimonio de tal calidad que lo de España les parece casi de segunda fila a lo suyo. Pero Aldo Rossi, fijaros en lo que nos dice: una ciudad que habría merecido un tratamiento como el de Venecia y que sin embargo ha sido brutalmente maltratada. Bien, no sé, llevamos hora y cuarto. ¿Me dais 5 minutos más? Sí. ¿Qué? 5 minutos más, ¿no? Venga, pues yo quisiera acabar con una reflexión, ¿no? Y es que eso no tuvo por qué ser así. ¿No? Una ciudad histórica no tiene necesariamente por qué ser destruida para modernizarse. Esto ya lo había teorizado y demostrado el gran arquitecto Gustavo Giovannoni. Gustavo Giovannoni es contemporáneo, un poquito mayor de edad, de Leopoldo Torres Balbás. Leopoldo Torres Balbás lo conoció personalmente en Atenas cuando hubo una conferencia internacional para redactar una carta que se publicó en 1931 a nivel internacional. Gustavo Giovannoni publicó en el año 31 este libro, pero este libro lo que hacía era recuperar artículos que venía publicando desde aproximadamente el año 1900. Estamos hablando de la persona más importante en lo que se refiere a instituciones de conservación del patrimonio histórico en Italia en los comienzos del siglo XX. Gustavo Giovannoni en este libro y los artículos que recopila en este libro había teorizado lo que se conoce como diradamento. Diradamento es una palabra que significa aligerar. Lo que proponía Gustavo Giovannoni era una alternativa a la destrucción de los centros históricos que se venía practicando en el siglo XIX. Tipo bulevares Gran Vía que arrasan el centro histórico de la ciudad para hacer una calle moderna, destruyendo las calles angostas que se consideran insalubres, destruyendo edificios que se consideran viejos. Ese urbanismo se practicaba en todas partes. En Granada la Gran Vía es el ejemplo más claro. En París todos los bulevares que arrasaron la ciudad medieval. En Roma por la vía Vittorio Emanuele. En fin, que de este tipo de intervenciones se hicieron por todas partes. Y Gustavo Giovannoni decía, se puede recuperar un casco histórico, se puede modernizar un casco histórico sin destruir sus valores. La estrategia es el diradamento, que consiste en hacer un análisis exhaustivo del casco histórico manzana por manzana y hacer una intervención puntillista, que consiste en reabrir patios que han sido cegados por la especulación, suprimir plantas que se han añadido a bloques antiguos, en definitiva, introducir saneamiento, electricidad e instalaciones modernas. Allá donde hay mucha angostura y falta de sol y ventilación, abrir una pequeña plaza. Pero no arrasar el casco histórico, como si fuese un organismo enfermo que no tiene remedio. Se trata de no ser un cirujano de hierro que amputa los miembros, sino de ser un médico que trata la enfermedad cuidadosamente para salvar el órgano. Esa teoría del diradamento la puso en práctica en Italia ya desde principios de los años 20 y permitió salvar muchos centros históricos de Italia que estaban amenazados ya en aquellas fechas por vías por proyectos de modernización, conservando sus tejidos medievales, sus plazas pintorescas, su arquitectura vernácula típica, sus edificios históricos en proporciones. Por ejemplo, Gustavo Giovannoni decía, si demolemos esta manzana de casas, lo que obtenemos es una fachada anodina, porque este gran palacio del siglo XVI fue pensado con esa manzana de casas delante. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene derribar esas casas? Nos dice Gustavo Giovannoni, para ampliar la plaza. Y fijaros, siguiendo sus consejos, esa manzana de esas casas se conserva intacta y el lugar es bellísimo. En Roma había un proyecto de demoler
todo este barrio, el llamado barrio del Renacimiento, haciendo un gran bulevar tipo Gran Vía, porque entonces era un barrio infecto, con prostitución, como era la Manigua antiguamente, con muchas viviendas pobres, insalubres, y lo que él consigue es convencer a las autoridades de que hay que analizar manzana por manzana y buscar solución por solución a cada edificio. El resultado fue salvar el barrio del Renacimiento de Roma, que es un barrio bellísimo, hoy lleno de tiendas de antigüedades, de restaurantes, de turistas, un barrio maravilloso de esta ciudad y que podría haber sido arrasado por una apertura de Gran Vía. Son dibujos de Gustavo Giovannoni. En Florencia hubo el proyecto de derribar el barrio de Santa Croce, junto a esta famosa iglesia que tienen aquí. Este era un barrio también insalubre, con prostitución, en fin, con gente de mala vida, con tabernas, y Gustavo Giovannoni convenció a las autoridades para hacer una intervención medida, abrir alguna pequeña plaza, pero no arrasar el barrio, y hoy es un barrio precioso de la ciudad de Florencia. La misma idea la trasladó a Bari, al sur de Italia, y hoy pues el barrio, la ciudad histórica de Bari, se conserva maravillosamente. Mirad esa imagen y mirad la imagen que tenemos del Cenit hacia Granada. Aquí se le saltan las lágrimas y aquí la ciudad pues está maravillosamente conservada. O sea que había alternativas. Aquí se actuó a lo bruto, modernización especulativa sin consideraciones con el patrimonio. Y lo que tiene el desarrollismo, si buscáis la palabra desarrollismo en el diccionario de la Real Academia, se define como una forma de desarrollo acelerado que traslada problemas al futuro. Y esos problemas que traslada al futuro pues son solucionar el problema del tráfico, el problema de la saturación de ciertos barrios y la pérdida irreversible del patrimonio, que era una riqueza que de haberse conservado pues haría de esta una ciudad indiscutiblemente mejor. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. No sé ustedes, yo voy a tener pesadillas esta noche. Pesadillas de ladrillo. Bueno, turno de preguntas. Sí. Bueno, gracias Juan Manuel por su capacidad de síntesis, porque hablar de Granada es un no parar. De todas formas, voy a poner otro quinto o sexto de espada o cuarto de espada hacia el pesimismo, porque tú has hablado fundamentalmente del desarrollismo de los años 70, pero es que los 2000 son para echarse a llorar. En barrios históricos, no te lo voy a contar a ti, hay cada casa de jugada de guardia tremenda. Muchos arquitectos, no sé si hay algún arquitecto en la sala, no todos son iguales, pero en cuanto ven que un edificio no está catalogado, se frotan las manos, diciendo aquí ya puedo hacer lo que quiero. Bueno, en el barrio de la Magdalena, en el barrio de la Angustia, en el barrio del Realejo, ¿no? Me estoy hablando, por ejemplo, de un edificio, por citar uno, espero que no esté aquí el techo ni viva nadie en él. En la calle Santa Paula, junto al edificio donde vivió Alonso Cano, hay un edificio de juzgado de guardia. Los aceros inoxidables, los metacrilatos, los huecos que no se sé muy bien a qué responden. Es decir, existió el problema del desarrollo, evidentemente, y hay que analizarlo y ser misericordia con él. Pero ¿qué pasa en los 2000? ¿Qué está pasando en muchos barrios históricos, donde junto a edificios que casi milagrosamente se han conservado, se deja hacer lo que se deja? ¿Qué opinas? Sí, yo para la ciudad histórica soy muy conservacionista, no me gustan esas intervenciones, no respetan el genius loci del lugar, que hacen edificios que pueden estar en cualquier parte, ¿no? En fin, yo soy muy crítico con todo. Tengo un discurso que es minoritario en la escuela de arquitectura. No estoy solo, pero es minoritario. Aunque hay que decir que en términos generales hoy, yo creo que todos los arquitectos están de acuerdo en que, bueno, no hay que especular en altura, en los centros históricos. Lo que pasa es que están también los promotores. Y también está la legislación. Aquí cuando se derriba un edificio o se reforma un edificio siempre se le añade una planta como mínimo. Jamás se queda como está. Y yo lo veo diariamente y se me saltan, se me inflan las venas de rabia al ver esas cosas. Pero
todas esas destrucciones son de menor escala que lo que hemos visto aquí. ¿Bien? Y sobre todo ocurre lo que yo llamo la manzana podrida. Si un centro histórico se conserva bien y tú haces un atentado urbanístico en él, el escándalo es tremendo y hay grandes posibilidades de parar. Pero si tú tienes un centro histórico que ya está plagado de atentados urbanísticos, uno más encuentra fácil justificación, ¿eh? Y no destaca tanto. Entonces es lo que pasa, que ya una vez que un centro histórico está maltratado, el proceso de degradación es muy difícil de parar, ¿eh? Y desde luego que en Granada, desde el año 78, desde el año 79, que es ya el primer ayuntamiento democrático, pues ha seguido habiendo especulación, ha seguido habiendo una ley del suelo muy parecida a esa que he contado antes, ha seguido habiendo ideas equivocadas de lo que es ser moderno, en fin, se continúa esa dinámica, ¿no? Pero no a esa escala tan tremenda que hemos visto en ese periodo, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, el edificio de San Lázaro, habla de San Lázaro. Ese edificio de apartamentos playeros en vez de San Lázaro. Sí, sí, lo he mencionado. Eso se ha hecho hace nada. Sí, sí, lo he mencionado como un hongo que ha surgido ahí en el perfil de la ciudad, o sea, siguen pasando cosas grandes, pero estamos hablando de que el periodo democrático desde el año 79, ¿no?, en los ayuntamientos, hasta hoy pues son ya, vamos camino de los 50 años, ¿no? Tú puedes sumar todos los destrozos y daños de 50 años, vale, que quedan muchas cosas. Aquí es que estamos hablando de una década, del 65 al 75. ¿eh? Esa década se destruye más que en 50 años, ¿no? Y por eso, cuando me ofrecieron este título de charla, pues pensé, voy a centrarme en el periodo más negro posible, porque yo creo además que la historia pues, es maestra en el sentido en que, viendo otros periodos, vemos también reflejadas preocupaciones de nuestro tiempo y nos ayuda a reflexionar de una forma más distanciada, ¿no? Yo quería, me ha quitado ya la anterior, que ha intervenido más o menos la idea de que tú has seguido, y mucho. Pero yo quería decir una cosa sobre, bueno, dos cosas concretas. Es que has puesto que se tiró el Teatro Cervantes y se tiró el Olimpia. Yo siempre pienso, ¿cómo Granada puede ser ciudad de la cultura? Una ciudad que tira sus coliseos. Yo eso no lo he visto nunca. El Teatro Cervantes es una maravilla de herradura. Yo lo recuerdo, como soy muy mayor, pues recuerdo cuando entró la piqueta en el Cervantes. Te lo puedo contar porque conocía a los propietarios, en fin. Y respecto a la Olimpia, la Olimpia tenía que tener una placa. Aquí daba un concierto Ravel el día que inauguraba su bolero en París. Nada más por eso tenía que estar el teatro, el Olimpia. En fin, vamos a dejar lo que es con qué. Bueno, yo quiero... Perdón, una cosa quería añadirte, que el edificio que hace García de Paredes en Plaza Isabel es lo que cumple exactamente la normativa que había. Estaba retranqueado en sus partes, cosa que no cumple el del frente y mucho menos el del Santander. En aquella época, vecinos de allí protestaron al Santander que tenía una planta de más. Entonces dijo que tenía una planta de más porque tenía una planta intermedia a disposición de la ciudad, que estuvo un tiempo cerrada, nunca estuvo a disposición de la ciudad y luego hicieron apartamentos, con lo cual se quedó una planta más, inexplicable. Esa planta fue cedida notarialmente al ayuntamiento y el ayuntamiento la vendió hace unos 20 Sí. y 20 y pico de años. Porque ya no se lo vendió. Sí. Sí. Yo quiero decir que se ha hablado sobre todo de hechos pasados y algunos recientes. Y yo quiero decir lo siguiente. He oído hoy que a finales del siglo XIX Granada tenía unos 70.000 habitantes, me parece. Ahora Granada tiene 250 aproximadamente, pero está el área metropolitana que tiene otros 250 aproximadamente. Y yo lo que creo que hay que plantearse es mirar hacia adelante. Y yo no sé, lo pregunto, ¿hay algún plan urbanístico de la ciudad y del área metropolitana? Porque si no lo hay, por ahí hay que empezar, porque si no vamos a seguir haciendo pues esto, pues improvisando lo que en cada época conviene a los intereses económicos. ¿Hay algún plan urbanístico que mire hacia proyectos
para Granada y de la conjunto metropolitana en los próximos 20 o 30 años. Sí, vamos. Tienes toda la razón. Es que efectivamente el gran problema urbanístico que presenta hoy Granada, tanto por cuestiones de habitabilidad, de tráfico, de paisaje, etcétera, es que el área metropolitana es un caos, ¿no? Se ha planteado muchas veces el hacer un plan que implique a todos los municipios, pero ¿qué ocurre? Que cada ayuntamiento lucha por sus competencias, por su propia discrecionalidad a la hora de intervenir. Y claro, yo en este libro de Granada Ciudad Milenaria, cuando abordaba esa cuestión, definía el problema como un incendio de 30 focos, que son los 30 municipios que tiene el área metropolitana. Cada municipio es un incendio y eso no hay quien lo maneje. Eso no hay quien lo maneje. Evidentemente haría falta una institución supramunicipal que pusiera orden en todo esto, porque realmente vemos como Armilla construye edificios para Granada y hace un centro Nevada gigantesco, pero no está hecho para los habitantes de Armilla, sino para los habitantes de Granada. Y aquí, lógicamente, hay un caos. El barón de Haussmann, en el París de Napoleón III, en el siglo XIX, anexionó a la ciudad de París muchos municipios periféricos y lo incluyó en la propia ciudad, para que de esa forma encajaran en el planeamiento urbano que estaban haciendo. Esas cosas se han hecho muchas veces y en muchos lugares. Aquí parece imposible abordar eso, pero realmente hoy sabemos que Granada ya no es el municipio de Granada, sino que son todos esos barrios periféricos que tienen ayuntamientos propios y hacen la guerra cada uno por su cuenta, ¿no? La última pregunta, tenemos que tiempo limitado, de verdad que lo lamentamos, pero el centro artístico tiene su horario. Entonces, la última pregunta. ¿Qué opina usted del edificio Zaida que tuvo? Bueno, el edificio Zaida, en fin, yo pienso que ojalá se hubiese conservado el que había, ¿no? Pero como estaba antiguamente, no como estaba ya al final. El problema del edificio Zaida es que estaba sumamente degradado, tanto que no sabemos exactamente qué valor histórico podía tener. Para eso habría que haber hecho pues, unas catas murarias, lo que se llama arqueología muraria, habría que haber hecho un desembarazamiento del interior para quitar tabiques falsos, para ver qué quedaba ahí del antiguo edificio, que ya se ve los grabados del siglo XVIII, ¿no? Y valorar qué interés tenía. El problema del edificio Zaida pues, es lo que yo decía antes de la manzana prohibida, y es que se había hecho detrás un edificio enorme, con una medianera espantosa. El edificio Zaida quedaba debajo y el aspecto del conjunto pues, era lamentable en su totalidad. Estoy buscando la imagen donde se ve la fuente de la batalla desde arriba y se ve el edificio Zaida que son muchas diapositivas. Está apagado. Bueno, pues, entonces me ahorro buscarlo. Pero bueno, vieron esa imagen. Entonces, ¿qué valor podía tener ese edificio? Ya seguramente no sería demasiado y quedaba muy regular. Entonces, ¿qué hacen aquí los constructores? Pues se busca un arquitecto de prestigio para edificar un edificio de más volumen, ¿no? Esa es una operación que se da mucho y que está denunciada también por muchos conservadores del patrimonio, arquitectos, restauradores, etcétera, que es lo de buscar un arquitecto famoso para que cuele lo que no colaría si lo hace fulanito López, que no es famoso, ¿no? Bueno, el edificio Zaida no está mal, yo esperaba algo más de este arquitecto, lo que había estaba muy mediocre, en fin, no tenía muy fácil solución. Su diseño se parece mucho a un edificio de Adolf Loos de 1920, no es que tampoco tenga una gran originalidad en su concepción, pero bueno, en fin, la cosa tenía difícil solución porque estaba muy mal en su conjunto. Yo sé que no ha gustado mucho el edificio en términos generales, pero para lo que había y para lo que se podía haber hecho, quizás sea un mal mejor. Juan, tiene un minuto. A medio mi pregunta. Se están abordando obras en diferentes calles muy céntricas aquí en Granada y yo tengo una duda grandísima, es por qué se están haciendo una acera enorme y un carril tan estrecho que no sé cómo vamos a llenar para salir de ello. Y me pongo, ¿y si saldría un vehículo en esos estrechamientos? Se me queda un poco lejos de la pregunta, ¿no? Esto ya
pues no sé, supongo que hay habrá unos técnicos que han estudiado el funcionamiento de estas cuestiones, ¿no? A mí las peatonalizaciones estas de las calles, que las aceras y el piso de la calle quedan al mismo nivel, etcétera, y se hacen con granito, como en todas las ciudades españolas que se hacen de granito, no me acaban de gustar mucho, ¿eh? No soy un gran entusiasta de ese tipo de obras. Sí me gusta que se reduzca el tráfico, pero estéticamente a veces no quedan demasiado satisfactorias. Bueno, pues muchísimas gracias. Se alza desde los miradores, con la alhambra clavada en la espalda, sus silencios queman despacio y su risa en los tablaos estalla. Yeah.